Google activa, ¿ok? Buenas tardes. Buenas tardes. Ustedes sí me recuerdan. Buenas tardes. Nos hemos trabajado. A ver, están 154 participantes. Veamos caras conocidas por ahí. Estoy recorriendo cada una de las pantallas. Sí, por ahí, ¿quién más está? Está Sor Piedad Guadalupe. Por ahí está Gabriela, Virginia Borges en nuestro grupo. Hermana Marta. Veamos. Acá en esta otra hoja no les puedo ver porque no están encendidas las cámaras de la mayoría. Un ratito, aunque sea, déjense ver. Por ahí está Silvia Lara, que no se deja ver. Rebeca, Giovanna. En la otra hoja nadie, está puro incógnito. Solo de la primera página nomás todo el mundo está con la cámara. Bien, ya están 159 personas. Bien. Muchas gracias por aceptar esta invitación a esta charla. Como ya dijo Juan Pablo, es un tema que posiblemente para el inicio del nuevo año escolar va a ser no solo opcional, sino prácticamente obligatorio. Dentro de los planes que tiene el Ministerio de Educación está justamente el desarrollo del aprendizaje a través de los proyectos escolares con una metodología interdisciplinaria. Y no es que el ministerio ha inventado esto o esto Mija, ¿cómo recién pongo? aparece. Gracias, me ven con los micrófonos. Ya, no es que esto recién se ha inventado o es un invento del Ministerio de Educación. Realmente esta metodología interdisciplinaria ya tiene muchísimos años de existencia en el medio educativo y también lo que tiene que ver con los proyectos escolares también tienen muchos años. No quiero presumir de viejo, pero ya hace unos 20 años ya lo aplicamos en alguna institución educativa. Y actualmente estamos aplicando esta metodología de intervención pedagógica interdisciplinaria en la universidad, especialmente en la carrera donde yo trabajo, la carrera de psicopedagogía, y con muy buenos resultados. ¿Bien? Así que prepararse para escuchar cosas que posiblemente ya sepan. ¿Sí? Hay algunos conceptos, hay algunos elementos que no son nuevos, que por lo tanto usted ya los conoce. Otras ideas que posiblemente les vamos a aclarar, algunas dudas que tengan, y también alguna otra idea que usted no sepa y que la va a conocer el día de hoy. Bien, continuamos con... Sigue ingresando, ya están 162 personas, están de todo el país, me decía Juan Pablo, ¿no es cierto? A ver, ¿quiénes nomás están de la región costa? Levante su manito. A ver, pongan la reacción ahí, la manito, ¿quiénes son de la costa? Ahí abajo donde dice las reacciones. ¿Sí? Está inhabilitado. Ya. No hay reacción. No hay reacciones. Bueno, pero algunos sí alzaron la manito. Mi linda Cuenca, ¿dónde están de Cuenca? ¿Alguien de Cuenca por ahí? Bien, el día lunes también trabajamos con Cuenca. ¿Sí? ¿Está alguien de Ambato por ahí? Provincia del Chimborazo. Bueno, bienvenidos todos. Me van a permitir compartir la pantalla. Ah, mire, Tania de Chone dice. Bienvenida, Tania. ¿Quién más dice? De Saquicilí, Iván. Qué bueno. Bien. Entonces, es una propuesta de intervención psicopedagógica
mediante este enfoque interdisciplinario. Dentro de la educación actualmente tenemos muchísimos enfoques, ¿sí? Tenemos el enfoque de derechos, tenemos el enfoque intercultural, tenemos el enfoque inclusivo, tenemos este enfoque interdisciplinario, tenemos el enfoque holístico, el enfoque humanista, el enfoque sistémico. La ventaja de los enfoques es que los enfoques no se pelean entre sí. No ocurre como los modelos, ¿sí? En los modelos cada uno quiere posicionarse y rechaza al otro, ¿no es cierto? En cambio, en los enfoques no se pelean. Más bien entre los enfoques se complementan entre sí, se apoyan entre sí. Entonces, cuando yo trabajo con un enfoque humanista, para nada impide que trabaje con un enfoque interdisciplinario. Y para nada impide que trabaje con un enfoque de derechos. Y para nada me impide con un enfoque sistémico. Es lo bueno de los enfoques, que no se pelean entre sí y permiten trabajar más bien complementariamente. Entonces, uno de los tantos enfoques que existe en la educación es este enfoque interdisciplinario. Ahora, a pesar de que en los últimos años han habido muchos intentos de cambios en la educación, han aparecido nuevos modelos pedagógicos, han aparecido nuevas corrientes pedagógicas, nuevas tendencias pedagógicas y un montón de teorías de aprendizaje, como que nosotros todavía estamos arraigados a una herencia que nos dejó este famoso modelo conductista. El modelo que se desarrolló hace más de 200 años, y una de las herencias que dejó el conductismo es lo que se denomina el desarrollo, la formación desde la simplicidad. ¿Sí? ¿Qué implica la simplicidad? Cuando los fenómenos que ocurren, fenómenos de la naturaleza, los fenómenos sociales, los fenómenos afectivos, los fenómenos psicológicos, los fenómenos educativos, consideramos que cada fenómeno tiene una sola causa y también un solo efecto. ¿Sí? Y si existe una sola causa, entonces ¿para qué vamos a estar pensando en otras posibles situaciones? Como cada fenómeno tiene una sola causa y un solo efecto, por lo tanto, se considera que los fenómenos son predecibles. Como son predecibles, tenemos esa tendencia a siempre pensar lo mismo y hacer lo mismo. Y además, cada uno de los fenómenos se los fue clasificando como un objeto de estudio para determinada ciencia. Entonces, los fenómenos relacionados con los animalitos, con las plantas, únicamente pueden ser estudiados por las ciencias naturales. Nadie más puede estudiar eso. Los fenómenos que tienen que ver con los números, únicamente la matemática tiene que abordar esos fenómenos. El asunto de las letras, de las frases, de la literatura, para eso existe únicamente una ciencia que se encarga de ese estudio, que es la lengua y literatura. Es decir, cada fenómeno está siendo parte de una ciencia. Esto es lo que ha generado un tipo de pensamiento que se llama un pensamiento determinista. ¿Qué implica el pensamiento determinista? Que nosotros nos aferramos a una idea y rechazamos las otras. ¿Sí? O lo que es el pensamiento polar. ¿Qué implica el pensamiento polar? Ponernos en un polo. ¿Sí? Yo tengo esta idea y tú tienes esta idea. Por lo tanto, eres mi enemigo. ¿Sí? O por lo tanto, yo no puedo compartir con esa idea porque existen solo las dos ideas, la mía y la de la otra persona. Yo soy el que tiene la razón y usted está equivocado. Si soy del gobierno, tengo que rechazar a la oposición. Si soy de la oposición, de ley tengo que rechazar al gobierno. Si soy de izquierda,
tengo que rechazar a la derecha. Y si soy de derecha, tengo que rechazar a la izquierda. Si soy de la Liga, tengo que rechazar a todos los del Barcelona. Y si soy del Barcelona, tengo que rechazar a todos los de la Liga o de cualquier otro equipo. Ese es el pensamiento simple, que es una herencia del conductismo y de un estilo de trabajo que es el disciplinario. Ahora, con las teorías de Edgar Morin, ya que esta no es no ha dado los efectos necesarios, se busca la formación desde la complejidad. Entender que los fenómenos son complejos. Las relaciones sociales son complejas. Las relaciones afectivas son complejas. La sociedad es compleja. El organismo humano es complejo. La vida es compleja. La educación es muy compleja. El aprendizaje posiblemente sea uno de los fenómenos más complejos que existen. ¿Y por qué son complejos? Porque hay una cantidad de factores que inciden en ese fenómeno. Y por lo tanto, no hay una sola causa para ese fenómeno. Hay múltiples causas. Todos los fenómenos son multicausales. Y también de un fenómeno se presentan múltiples efectos. ¿Sí? Entonces, si un fenómeno, en este caso el aprendizaje, oye, el aprendizaje con mis alumnos suelo hacer un inventario de todos los factores, tanto internos como externos, que influyen en el aprendizaje, y siempre pasamos de 200 factores. Por eso me atrevo a decir que el aprendizaje posiblemente sea el fenómeno más complejo que existe, porque hay cantidad de factores que inciden en él, hay cantidad de causas y cantidad de efectos. Entonces, si la realidad es compleja, por lo tanto, no es predecible. Al contrario, los fenómenos y la realidad es una incertidumbre. Entonces, nosotros a nuestros alumnos no les debemos preparar para lo predecible, tenemos que prepararlos para la incertidumbre, es decir, para qué es lo que puede ocurrir cuando ellos sean adultos. Mire, ¿quién se imaginó que el año anterior que íbamos a tener esta pandemia? ¿No es cierto? Es que creíamos que como la vida sigue siendo así, toda la vida íbamos a tener de la misma comodidad. Pero no nos prepararon para enfrentar esta incertidumbre. Mire todo lo que se está dando porque no estuvimos preparados y nunca nos formaron para la incertidumbre. Y esto de la pandemia es un fenómeno muy complejo que tiene muchas aristas para entender. ¿Sí? Entonces, para entender esa incertidumbre no basta una sola ciencia. Implican diferentes ciencias que pueden abordar y entender un fenómeno. Hay un error, me disculpan, se me ha ido una C de más. ¿Sí? Y por lo tanto, para entender un fenómeno complejo, no es suficiente un pensamiento simple. No alcanza un pensamiento simple. Para entender un fenómeno complejo, se tiene que desarrollar un pensamiento complejo. ¿Sí? Solo desarrollando en nuestros alumnos un pensamiento complejo, podemos entender la complejidad de la realidad. ¿Y quién propone realizar o formar dentro de esta complejidad? Lo que es la pedagogía crítica y este enfoque interdisciplinario. Les planteo una pregunta que no la voy a responder yo. Quisiera que ustedes respondan esa pregunta y no en este momento. Respondan esta pregunta al final de la charla. Primero, si es posible implementar un enfoque interdisciplinario a nivel de educación básica y bachillerato. Porque les puedo decir que a nivel universitario, si es posible, lo estamos implementando y tiene muy buenos resultados. Pero la pregunta para ustedes es si será posible implementar el enfoque interdisciplinario a nivel de educación básica y bachillerato. Y la otra interrogante, obviamente el ministerio ya dio el cronograma de inicio y obviamente vamos a iniciar septiembre todavía en un entorno virtual.
y posiblemente dure algunos meses más. Entonces la pregunta es si es posible implementar un enfoque interdisciplinario en un escenario virtual de aprendizaje. De la misma manera, estas preguntas al final de la charla quisiera que ustedes me las respondan. Para entender el enfoque interdisciplinario, primero partamos de lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? Un enfoque disciplinario. Desde que se desarrolló el conductismo, se empezaron a construir los currículos. Entonces, ¿cómo se han construido los currículos? En base a las asignaturas, ¿sí? Y hasta ahora tenemos herencia de que todo está construido en función de las asignaturas. Pero estas asignaturas que vienen a ser un cuerpo de determinados contenidos relacionados para esa asignatura, esas asignaturas van de manera paralela, de manera independiente. No tienen que ver nunca la una con la otra. El profesor de matemáticas, si yo que tengo que ver con los animalitos, las plantas, eso no me interesa. Las matemáticas es para números, para funciones, para medidas, para cuerpos geométricos. Es lo de matemáticas. A mí no me interesa ni la ortografía ni los animalitos. ¿Por qué? Porque se nos ha formado encasillados en esa asignatura. El profesor de lenguaje aborda y sabe solo de lenguaje. Dice, a mí que me interesa la sociedad, la historia, no. Sí, en literatura abordamos que las figuras literarias, que los tipos de texto, etcétera, etcétera. Es decir, cada asignatura va de manera independiente, sin conexión. Quienes son más o menos de mi edad, o un poquito más, se acordarán, en 1996 salió la reforma curricular consensuada. Ahí ya hubo el primer intento por establecer alguna conexión entre estas asignaturas. Y se inventaron los ejes transversales. ¿Sí? Y decían que los ejes transversales son tópicos, aspectos que se cruzan en el currículo y que van a permitir desarrollar valores, desarrollar el pensamiento, desarrollar el cuidado del medio ambiente y la interculturalidad. ¿No es cierto? Pero lastimosamente el ministerio, como siempre lo hace, jamás explica cómo. Siempre manda la idea, hagan esto, pero nunca indica cómo. Entonces, ¿qué hicimos en los colegios y en las escuelas? Al no saber cómo desarrollar la transversalidad y por este enfoque disciplinario, les convertimos a esos ejes en disciplinas y aparecieron otras asignaturas. ¿Se acuerdan que apareció la materia de valores? Apareció la materia de desarrollo de pensamiento y apareció la materia de educación ambiental. ¿Por qué? Por esa tendencia a seguir formando en función de disciplinas y que cada disciplina esté separada. Ahora, cada una de las disciplinas, cada una de las asignaturas que nosotros seguimos desarrollando tiene su propia lógica y secuencia disciplinar. ¿No es cierto? Cada uno sabe que en su asignatura está dividida por bloques. Y los bloques tienen secuencia, bloque 1, bloque 2, bloque 3, bloque 4, etc. Y en cada bloque están ya determinados en cierto orden las destrezas que tenemos que desarrollar. Y nosotros planificamos en función de qué? De este orden. Entonces yo planifico primero este bloque con esta destreza, luego planifico con la destreza 2, luego con la destreza 3, destreza 4. Cuidado se le ocurra al docente empezar por el bloque 3, es decir, vea, está loco. ¿Cómo va a hacer eso? Siempre tenemos que empezar por el bloque 1, porque esa es la secuencia disciplinar que ya está determinada e invariable. No se puede modificar eso. ¿Bien? Entonces, así nos manda el ministerio en los libros de la reforma y exactamente ese es el orden que tenemos que hacer. Esta formación disciplinaria también lo que ha generado es la hiperespecialización.
En el 2010, el Ecuador optó por el bachillerato unificado, que tampoco está funcionando. Pero Ecuador y Haití fueron los últimos países que salieron del bachillerato por especializaciones. ¿Se acuerda que había bachilleratos por especializaciones? ¿Sí? Entonces, el físico matemático, con un montón de asignaturas de hiperespecialización en matemática, que sabía un montón de matemática, pero del resto desconocía. El químico biólogo, con un montón de materias solo del campo biológico y químico, pero del resto casi no sabía. ¿Sí? Esta hiperespecialización también ha generado, y fruto de este enfoque disciplinario, categorías entre asignaturas, categorías de áreas y además categorías entre profesores. ¿Sí? El área más importante siempre, la matemática, ¿cierto? Cuidado se pierdan clases de matemáticas. Cuando yo trabajaba de psicólogo en un colegio fiscal y necesitaba trabajar con los estudiantes, iba a los cursos, decía, compañero profesor, ¿me permite una media horita de su clase? No, 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 no. Ahorita es matemáticas. En la siguiente hora tienen educación física, esas sí pueden perder. ¿Sí? Ah, en la institución, cuando organizan algún programa, no. En estas horas no, porque en estas horas se dan matemáticas, físicas, esas no pueden perder. Pero sí pueden perder sociales, sí pueden perder actividades prácticas, sí pueden perder educación física, sí pueden perder optativas, etc. Ah, porque hay rangos de asignaturas. Hay ciencias duras más importantes y ciencias menos importantes. Y también los profesores asumimos esa importancia. Si yo soy de determinada área, soy duro. Y si no soy de esa área, pues no soy el duro de la institución. Todo esto, digo, es fruto de esa formación disciplinaria con pensamiento simple. Ahora, antes de explicarles la propuesta, que es una propuesta de innovación, este enfoque interdisciplinario, quisiera hacer algunas reflexiones sobre la innovación. A veces nos llega la ola de la innovación y no queremos quedarnos atrás de otras instituciones. Y llega un profesor y dice, vea, madrecita, en el colegio de la esquina están haciendo eso. Nosotros no nos vamos a quedar atrás, así que nosotros también hagamos. Es decir, hacer la innovación cambiando por cambiar, por envidia, por no quedarnos atrás. Entonces, cuando se quiere hacer una innovación, hay que evitar el cambio por el cambio sin una reflexión crítica. Entonces, en la institución tenemos que reflexionar. ¿Esta innovación realmente nos va a ayudar al crecimiento institucional? ¿Esta innovación realmente supera las otras formas de trabajo que tenemos? ¿Esta innovación realmente es lo que queremos? ¿Es lo que compartimos con nuestra ideología, con nuestra forma de pensar? En las instituciones religiosas está en función de nuestro carisma, ¿sí? Entonces, todo eso se tiene que reflexionar antes de implementar una innovación. Y otro elemento, cuando alguien nos propone innovaciones, generalmente nos dice, vea, todo lo que usted sabía y todo lo que usted hacía no vale. Ahora tiene que hacer esto. Es decir, no se valora la experiencia docente, no se valora esa historia didáctica del docente. Hacer una innovación no implica abandonar todo lo anterior. Hacer una innovación es aprovechar y valorar esa experiencia del docente. El docente, tantos años que ha trabajado, él ha ido generando su material, ha generado ciertas formas de trabajo que hay que valorarlas, por lo tanto no se puede echar al tacho de basura toda esa experiencia y toda esa trayectoria. No todo lo nuevo es bueno y no todo lo viejo es malo. Pues hay algunas prácticas pedagógicas antiguas que son muy buenas y que vale la pena mantenerlas. Y hay algunas prácticas pedagógicas nuevas
que no vale la pena reproducirlas. Justamente en este escenario de la virtualidad, algunos profesores ¿a qué se han dedicado? Simplemente a mandar tareas, ¿sí? Y que los estudiantes solitos aprendan. Eso es algo nuevo utilizando la tecnología, pero no está bien eso. O sea, no todo lo nuevo es bueno. Entonces, tiene que analizar cuáles son las ventajas que me brinda esta innovación. ¿Cuál es el crecimiento y desarrollo, no solo personal, sino a nivel institucional que voy a alcanzar? ¿Cuál es la factibilidad? Es decir, ¿realmente nosotros estamos en condiciones de hacer esto? ¿Realmente no nos vamos a complicar la vida de gana por hacer esta situación? ¿Tenemos los recursos necesarios para garantizar que esta implementación funcione? Existe el apoyo de la autoridad porque toda innovación tiene una dimensión política. Es decir, que implica la toma de decisiones. Por lo tanto, se debe uno asegurar que las personas que toman las decisiones, es decir, las autoridades, den la bendición para realizar esa innovación. De lo contrario, vamos a estar en problemas innovando y después la autoridad dice, no, no se hace. Hay que analizar el costo-beneficio. De pronto nosotros nos esforzamos tanto, utilizamos tanto tiempo, gastamos recursos para un beneficio mínimo. ¿Sí? Analicemos esa relación costo-beneficio y tomemos en cuenta que todo cambio, toda innovación genera resistencias. ¿Sí? Que va a haber compañeros que se opongan a esa innovación, van a haber padres de familia que no acepten eso, van a haber estudiantes que se resisten porque todo cambio genera resistencias. Entonces, con estas reflexiones sobre la innovación, la interdisciplinariedad no tiene que echar al traste todo lo que usted ha hecho. ¿Sí? Es una metodología que tiene que complementarse con las otras formas que usted tiene de trabajar. Otra de las teorías que permite entender el pensamiento complejo y la interdisciplinariedad es este modelo ecológico contextual por sistemas del señor Bronfenbrenner. Él habla de que para llegar al estudiante con el aprendizaje, hay cantidad de factores externos e internos que van a influir, lo que había mencionado antes. Y por lo tanto debemos tener claro cuáles son las relaciones que existen entre todos estos ecosistemas. Entonces tenemos que partir primero del estudiante como sujeto del aprendizaje. Ese estudiante tiene cantidad de factores internos, factores psicológicos, emocionales, factores biológicos relacionados con la salud, tiene factores aptitudinales innatos de cómo nació, también tiene las habilidades que ha desarrollado, tiene actitudes, es decir, el estudiante para el aprendizaje interpone cantidad de factores. Ahora, este estudiante es parte de un grupo social que es la familia. Y obviamente mucho de lo que nosotros somos es por nuestra familia. Entonces la familia influye tremendamente en el estudiante. Influye en la formación de valores, influye en las actitudes, influye en la parte económica, influye en los hábitos, influye en cantidad de elementos que son necesarios para el aprendizaje. Y el otro ámbito que denomina Bronfenbrenner los microsistemas, en donde influye mucho para el aprendizaje, es la escuela. Cuando hablo de escuela, hablo de la institución educativa. Entonces, la institución educativa, ahí se generan muchos factores. ¿Sí? El tipo de educación, el tipo de oferta educativa, la actitud del docente, la metodología del docente. Todo eso influye para que el estudiante aprenda. Entonces, hay que partir del análisis de estos microsistemas. Ahora, estos microsistemas, la familia y la escuela, no están separados. Entre ellos se genera un mesosistema que tiene que ver con la forma como se relaciona el uno y el otro.
cuánto la familia ayuda, apoya al trabajo que se realiza en la escuela. Muchos docentes dicen, se quejan y con mucha razón, que lo que ellos forman en la escuela, en la casa lo deforman. De que muchos padres de familia, en vez de ayudar, obstaculizan el trabajo del docente. Y mucho más ahora con esta generación de los nuevos padres, que son padres light, que cumplen solo con una parte de su función de los padres. Son padres más solo proveedores, pero como que han descuidado su función principal, que es la de formación a los hijos. Y por lo tanto se vuelven cómplices de sus hijos. ¿No es cierto? Ahora usted no hay cómo decirle a la familia que su hijo se ha portado mal, porque dice, no, mi hijo no es así. Mi hijo en la casa, él se porta bien. Y usted le está acusando de ganas, así que le voy a denunciar. Y ahora todo amenaza con denuncias porque no acepta los errores que tiene su hijo y más bien tiende a taparles a los hijos. Entonces, mire cómo esa relación inadecuada entre familia y escuela, eso afecta al estudiante y a su aprendizaje. ¿En qué nivel la escuela permite la participación del padre de familia? ¿De qué manera la escuela involucra al padre de familia? Todas estas relaciones, que es el ecosistema, definitivamente afectan al estudiante y su aprendizaje. Pero existe un sistema más amplio, que es el exosistema. Y aquí están cantidad de factores. Por ejemplo, el tipo de trabajo y el ambiente de trabajo de los padres. ¿Sí? Nosotros nos quejamos de que hay padres de familia que le matricularon al hijo y de ahí no aparecen. Posiblemente por el tipo de trabajo, por el ambiente de trabajo. En algunos trabajos no tienen la posibilidad de pedir permiso. Eso nos pasa a los profesores. ¿No es cierto? Los profesores casi no podemos pedir permiso porque si yo pido permiso para ir a la escuela de mi hijo, no puedo dejar abandonados a 40 estudiantes de un curso y después a los 40 estudiantes de otro curso y me dicen ponga un reemplazo y etcétera, etcétera. Mire, ese tipo de trabajo y el ambiente de trabajo de los padres, ¿cómo va a influir en la relación familia-escuela y cómo va a influir en el estudiante? También el tipo de institución educativa genera características muy importantes para el mesosistema y microsistema. Si es una institución fiscal, la realidad es de una manera. Si es una institución particular laica, se trabaja de una manera. Si es particular religiosa, tiene sus características. Si es municipal, tiene otras características. Entonces, ese tipo de institución también va a establecer cierto tipo de relaciones entre familia y escuela y también incidencia en el estudiante. Las relaciones entre los docentes. Uno creería que eso no tiene nada que ver. Sí tiene que ver y eso se da en el exosistema. Entonces, en las instituciones, los docentes que han logrado llevarse bien colaboran en el trabajo. Otros docentes se generan rivalidad y se andan peleando entre sí, se andan obstaculizando, se andan poniendo la cascarita. Y eso es muy evidente para los estudiantes. Los estudiantes dicen, oye, usted no se lleva con el profe Juan Carlos, no. ¿Y por qué dice eso? Que ustedes se ven y se tuercen la cara, ni se saludan. Los alumnos se perciben mucho de cómo. Cuando el profesor dice, a ver, y esto no aprendería en el año anterior. ¿Quién les dio? La profe Margarita. Razón que no saben nada. Si les ha dado la Margarita, si ella, ni ella sabe. Mire, se percatan los estudiantes cómo está la relación y después decimos que tenemos que formar valores. ¿Sí? Cuando ellos evidencian antivalores entre los docentes. Pero este exosistema es parte de algo más grande, el macrosistema. En el macrosistema están algunos elementos, por ejemplo, la estructura socioeconómica que tiene un país. Claro, entonces depende
de si es una tendencia de derecha, si es una tendencia de izquierda, de los gobernantes que tenemos, de acuerdo a las disposiciones, a las leyes que ponen, cómo esas leyes van a afectar a todos estos sistemas, hasta el microsistema y al estudiante. En este momento la Asamblea está haciendo las reformas a la ley. ¿Sí? ¿Qué tanto la Asamblea ha permitido a los actores participar para esas reformas? ¿Sí? ¿Qué tanto las reformas van a beneficiar a cada uno de los actores, a los estudiantes, a las instituciones educativas, a sus familias, etcétera? A nivel de gobierno ellos formulan las diferentes políticas públicas, políticas económicas, políticas educativas. Entonces hay algunas políticas que nadie le entiende a la señora ministra. Hay algunas políticas que quisiéramos que alguien nos explique para ver de qué se trata, qué quiso decir o qué quiso pensar con esa situación. Entonces, esas políticas, claro, van a afectar. Claro, resulta facilito decir, no, tienen que reducir las pensiones, sin analizar cada una de las realidades de las instituciones, pero desde el macrosistema se regula un microsistema que posiblemente ni lo conocen. La ciencia y tecnología. ¿Eh? En el mundo avanza la ciencia, en el mundo avanza la tecnología. Recién nos dimos cuenta de eso. ¿Eh? Hasta antes de la pandemia había cualquier cantidad de herramientas tecnológicas y ahí estuvo, ¿sí? Pero nunca nosotros nos dimos cuenta de lo que estaba en el macrosistema y jamás utilizamos. Fue este evento desencadenante de la pandemia que ahora sí toditos ya utilizamos la tecnología, todos ya sabemos entrar a un Zoom, programamos un Zoom, podemos compartir diapositivas, podemos bajar videos, subir videos, hacer videos y de todo. Esa situación macro que se da en el mundo influye en el microsistema. Naturalmente la cultura, entendido por cultura, todas las manifestaciones o todo lo que ha producido el ser humano en sociedad influye. Lenguas, idiomas, creencias, religiones, tradiciones, costumbres, influye en el microsistema, los medios de comunicación. Otro elemento del macrosistema manejado por la estructura socioeconómica y que incide mucho. Nosotros creemos fielmente lo que aparece en la televisión. ¿Sí? Y decimos, esto es verdad, ¿por qué? Eso yo escuché en Televistazo o en Teleamazonas. Y creemos porque así influye el macrosistema en los microsistemas. Entonces, como la vida es así de compleja, los fenómenos son así de complejos y tienen cantidad de relaciones como que ya no alcanza a estudiar de la manera como estamos estudiando. Como que ya no es suficiente enseñar de la manera que estamos enseñando y por lo tanto hay que buscar algo más. O sea, digo algo más, no digo votar todo lo anterior, sino alguna alternativa más que viene a ser la interdisciplinaridad. Y vamos a entender la interdisciplinaridad primero desde el funcionamiento del cerebro. Es decir, vamos a ver las bases neurofisiológicas. Para ello, les voy a solicitar que tengan a la mano una hojita. Prueba sorpresa les voy a tomar. Claro, todo el mundo debe tener una hojita, porque cuando uno va a una capacitación, algo ha de anotar, ¿no es cierto? Por más Listo. mala que sea la capacitación, alguna cosa ha de anotar. Entonces, tenga una hojita y también un esferito. Bien, veamos las otras pantallas. ¿Sí? Todo el mundo tiene el... A ver, le estoy mirando. Un esferito. Wow, ya han estado 182.
Bien. Es un ejercicio muy sencillo. Va a aparecer unos dibujos, unas imágenes. Usted solo tiene que observar esas imágenes, ¿sí? Después de que observe las imágenes, yo voy a dar la instrucción de qué es lo que tiene que realizar con esas imágenes, ¿de acuerdo? Trate de memorizar estas imágenes. ¿Listos? ¿Todos atentos? Va. Bien, observe esas imágenes. Obsérvelas muy bien. No copiará las imágenes. No copie. Solo mire. Solo mire las imágenes. Vaya viendo cuáles son, identificándoles. Vaya ubicando en qué orden están, en qué proporción. Cuál está primera, cuál está debajo, cuál está al lado. Obsérvelas, obsérvelas. Por ahí están copiando. Bien. Ahora sí, reproduzca esas imágenes. Entonces, son 11, ¿no? Son 11 imágenes. Y debe reproducirlas exactamente en el mismo orden, en el mismo lugar y con la misma proporción. Bien, pasemos por las siguientes páginas. A ver, están trabajando. Sin copiarse, por favor. Por ahí le vi a Vanessa. Hola, Vanesita. Tú fuiste mi alumna, ¿no es cierto? No te veo en la foto. ¿Dónde estás? Para su gestión educativa. Listo. ¿Qué tal les fue? Vamos a ver qué tal les fue. Vamos a hacer una autoevaluación. Voy a volver a poner las imágenes y usted se va a poner un visto en cada figura que esté exactamente en el mismo lugar, en el mismo orden y con la misma proporción, ¿de acuerdo? Ahí está. Nuevamente, ahora sí vaya comparando su trabajo con cada una de las imágenes, vaya poniéndose un visto. ¿Ya? A ver, veamos si logro hacer una ligera tabulación. A ver, no hay cómo, ¿ya se les activó las reacciones?
No tienen. Entonces vamos a hacer de manito. Entonces alza la manito así. ¿Sí? ¿Quiénes lograron 10 u 11 vistos? Ya, a ver de la página 1, 4. En la siguiente página, mantengan la manito alzada para contarles 5 personas. Acá ninguno. Acá 1, van 6. Acá 2, son 8. Otro 9. 10, 11 personas. 12 personas. Bien. De 181 personas, 12 sacaron 10 y 11 vistos. Veamos, 8 y 9 vistos. 8 o 9 vistos. Alcen la manito. 1, 2, 3, 4. Vamos a la siguiente página. 5, 6, 7, 8, 9. Por ahí 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, acá 23, 24, 25. Bueno, no les puedo ver de los que no me enciende la cámara. Ya. Ahora, ¿quiénes sacaron 7 o menos? ¿Sí? No se avergüencen, alce nomás. ¿Sí? Ya, 7 o menos. Ya, bien, la mayoría. La mayoría sacó 7 o menos. Bueno. Les tengo malas y buenas noticias. La mala noticia es que en este ejercicio el nivel de aprobación es 8. Es decir, los que sacaron de 8 en adelante aprobaron el ejercicio. Esa es la mala noticia. Pero la buena noticia es que ustedes están dentro del promedio. En todo grupo se da más o menos esta situación. ¿Sí? Bien, vamos a hacer un siguiente ejercicio. Entonces, asimismo, ya, vire la hojita, va a observar otra imagen. El mismo solo lo observa y luego espere cuál va a ser la instrucción. Entonces, este ya lo hicimos. Observe esa imagen. Listo. Ahora sí, dibuje la imagen. Bien, miremos cómo trabajan en todas las pantallas. Tengo 9 pantallas, 8 pantallas. Ya te vi, Vanessa. ¿Cómo estás, hija? Bien, bien, muy bien, Javier. Qué bueno. Qué bien, qué gusto verte a los tiempos. Veamos cómo siguen trabajando por acá. En las últimas pantallas está la sección incógnitos. Bien, ¿terminaron? De la misma manera,
Vamos a hacer la autoevaluación. Voy a poner nuevamente la imagen y ustedes se van a poner un visto en cada una de las figuras que esté ubicada correctamente. Listo, entonces vaya poniéndose un visto en cada figura que esté colocada en el lugar correcto de esa casita. Bien. Les había indicado que el nivel de aprobación de este ejercicio es de 8, ¿no es cierto? Tenga la bondad, levante la mano quienes sacaron de 8 en adelante, 8, 9, 10 u 11 vistos. Ya, vea, casi toditos. Ya. Felicitaciones, vea, toditos en la otra hoja, toditos levantan la mano. Ahí una persona no levanta, bien, la mayoría ha levantado. Bueno, ya, ¿les fue mejor? ¿Sí? Bien. A ver, ¿qué idea se le viene? ¿De qué se dieron cuenta con este ejercicio? ¿Quién me puede ayudar? Buenas tardes. Sí, Walter. ¿Cómo está Javier? Mucho gusto también fue mi profe. Bueno, yo me di cuenta que asociándole a algo que es una casa, fue mucho más fácil el ver todos los implementos que tiene una casa y asociarles con las figuras geométricas y dónde Ya. podían ir también ubicadas. Gracias. Por ahí alguien no avancé a leer el nombre, decía de que se trabaja un poco lo que es discriminación visual. Bueno, ¿qué más? Isabel Monserrat, por favor. Bueno, yo me di cuenta, buenas tardes, que las piezas que estaban en antes son las mismas, solo había que acomodarlas. Ujú. Está el Ya. más, está el círculo pequeño, están todas las piezas, solamente era de acomodar. Ya. Viviana nos dice que cuando asimilamos las cosas, se me perdió, era cuando relacionamos con algo cotidiano. Bueno, ¿qué más? Teníamos ya los prerequisitos, que son lo básico para llegar a un conocimiento. Entonces, al hacer la casa también, que es algo cotidiano, sí se nos facilitó el poder ubicarlos. Ya. ¿Puedo indicar algo? Por supuesto, Normita. Gracias. Yo me di cuenta de que cuando los elementos están solos, individuales, es como mucho más, un poco más difícil el ubicarles luego. En cambio, si uno asocia con algo conocido, es mucho más fácil. Ya. Bien, efectivamente, este ejercicio tiene que ver con la forma como aprende el cerebro. ¿Sí? Nuestro cerebro, los procesos psicológicos que intervienen en el aprendizaje, que es un montón de procesos psicológicos, intervienen las sensopercepciones, la atención, la memoria, el lenguaje, el pensamiento, el razonamiento, las emociones, la concentración, la imaginación, la voluntad, la inteligencia. Todos estos procesos psicológicos funcionan de manera integral en nuestro cerebro. ¿Sí?
Y por lo tanto, cuando nosotros recibimos los diferentes estímulos, el cerebro busca integrarlos, busca relacionarlos. Pero, ¿qué ocurre cuando nosotros brindamos la información suelta? ¿Sí? Entonces, las primeras imágenes, las figuras geométricas estaban sueltas, ¿no es cierto? Una información parcelada. Cuando la información es suelta o parcelada, no permite que activarle integralmente al cerebro. En cambio, cuando nosotros brindamos a los estudiantes una información integral, genera en el cerebro lo que se llaman significados. ¿Qué es un significado? Darle sentido a las cosas. Las primeras imágenes estaban figuras geométricas sueltas, pero no les dio la idea de qué se trataba. Pero en cambio, en el segundo ejercicio eran las mismas figuras geométricas integradas. Enseguida que se les vino a la mente la imagen de una casa y por lo tanto les permitió ubicar cada una de las partes de manera integral. Y eso permite generar lo que se llaman los conceptos. ¿Qué son los conceptos? ¿Sí se acuerdan lo que son los conceptos? ¿Cómo se forma un concepto? ¿O cuándo nosotros generamos un concepto? ¿Cuál es el concepto de concepto? ¿Qué concepto tienen de concepto? Concepto no es lo mismo que definición, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay que diferenciar entre concepto y definición. El concepto es cuando en nuestra mente tenemos la idea clara de qué se trata, o cuando en nuestra mente se forma la imagen mental de algo. Si yo digo vaso, ¿sí? Entonces enseguida en mi mente se forma y se dibuja el objeto vaso, sabemos de qué se trata, podemos describirlo, se puede hacer la descripción de ese objeto, ¿no es cierto? En cambio, yo les digo el concepto termedoro. ¿Qué se les forma en la mente? ¿Qué se les dibuja en la mente? ¿Pueden describir algo del termedoro? Entonces ustedes no tienen el concepto termedoro. ¿Sí? ¿Qué es lo que generan los conceptos? Cuando nosotros logramos relacionar esa palabra, como Iván muy bien lo dice ahí, relacionando con algún conocimiento previo o con una experiencia previa. ¿Sí? Ahora, quisiera que me digan, a ver, Hipatia está por ahí. Ayúdeme, Hipatia. En cambio, decía, aquí estoy presente. Buenas ya voy a tardes. hacer la pregunta. En cambio, la definición viene a ser la explicación de ese concepto, ¿no es cierto? Digo vaso, se me forma la imagen de vaso. Digo ahora, ¿cuál es la definición de vaso? Hipatia. Dígame la definición de vaso. La definición de vaso es un objeto que sirve para beber algún líquido. Ya, bueno. Transparente. ¿Sí? Se nos hace difícil definir, ¿no es cierto? Pero lo importante es que tenga el concepto. A ver, Margarita, ayúdeme usted con la definición de desmenuzar. Desmenuzar, hacer pedacitos algún objeto. Ya, bueno, ¿qué más? Apuesto que algunos de ustedes están haciendo esto. ¿No es cierto? Ya, están haciendo esto. Entonces, como... Desglosar. Dice, como yo sí tengo el concepto, es decir, yo sé de qué se trata desmenuzar, pero no lo puedo definir. Por eso, digo, desmenuzar es hacer esto. Desintegrar.
¿sí? Lo importante, desintegrar eso. Disgregar. ¿Qué es lo importante en nuestros estudiantes? Que tengan conceptos, más que memoricen definiciones. Muchas veces les hacemos que memoricen definiciones que no entienden y acá no tienen una idea. Lo importante es que queden las ideas a través de conceptos. Yo todavía me acuerdo, mi señorita Gladys de tercer grado nos decía, la oración es el conjunto de palabras que tienen sentido completo y autonomía sintáctica. Otra vez, la oración es el conjunto de palabras que tienen sentido completo y autonomía sintáctica. Y jamás nos explicó y jamás entendí que eso de la autonomía sintáctica y del sentido completo lo memoricé. Y así cantidad de cosas que nosotros lo memorizamos porque dimos prioridad a memorizar decisiones. Es importante de generar los conceptos. ¿Bien? Patricia está levantando la mano. Dígame, por favor. Patricia Cruz. Sí, yo aquí estoy presente. Estaba levantando la mano, sí. Sí, que estoy de acuerdo con lo que usted dice. Y lastimosamente, justo es oración. Yo también tengo solamente la idea de cuando nosotros escribimos la oración, a pesar de esa definición. Y usted no, Sin sabe, embargo, no sabe lo que es la autonomía sintáctica. Igual que usted. Casi nadie lo sabe, no se preocupe. Muy bien. Continuemos. Entonces, cuando nosotros logramos generar esos conceptos, es lo que el señor David Ausubel decía, se genera el aprendizaje significativo. Es decir, como alguien ya lo escribió, cuando logramos relacionar los conocimientos previos, las experiencias previas con el nuevo conocimiento, ahí tengo idea de qué me está hablando, ahí tengo conceptos. ¿Sí? Cuando relaciono lo que me está hablando con el entorno, con situaciones que yo conozco en mi casa, en mi barrio, lo que he visto en la tele, entonces ya sé de qué se trata. ¿Sí? Entonces ahí genero aprendizaje significativo. Ahora, entonces, como nuestro cerebro trabaja interdisciplinariamente, porque el cerebro trabaja integralmente, no podemos trabajar parceladamente. No podemos enseñar parceladamente. Entonces, las disciplinas pueden tener diferentes niveles de relación. Una es la multidisciplinariedad, otra es la interdisciplinariedad y la otra es la transdisciplinariedad. El objetivo algún rato sería llegar a la transdisciplinaridad, pero ahorita todavía no, muy difícil. Para llegar a la transdisciplinaridad, primero deberíamos hacer la interdisciplinaridad. ¿Y por qué no la multidisciplinaridad? Porque todavía es muy básico. ¿Sí? Mejor damos un pasito más grande y empecemos con la interdisciplinaridad. Expliquemos cada uno de ellos. ¿En qué consiste la multidisciplinariedad? Como en todos los casos, tanto en la multi, en la inter y en la trans, siempre se parte de un problema, de una situación que se tiene que resolver. Entonces, ¿cómo funciona la multidisciplinariedad? Cada una de las disciplinas o cada una de las asignaturas, por su cuenta, desde su punto de vista, desde su perspectiva, va a explicar el fenómeno. ¿Sí? Pongamos un ejemplo. Dice, el problema del alcoholismo. ¿Sí? Es el problema central. Entonces, una disciplina, en este caso la biología, puede explicar el alcoholismo desde el punto de vista biológico. Entonces indicará cómo afecta el organismo, cómo afecta el alcohol al organismo, cuáles son los órganos que más se afectan, cuáles son las reacciones que se producen. Pero también la química, tenemos otra ciencia, la química, que dirá,
El alcohol es una sustancia química, entonces explicará todas las reacciones químicas, cuál es la fórmula química del alcohol etílico que se consume, entonces explicará desde su punto de vista. También la psicología explicará que el alcoholismo es un problema que afecta al comportamiento del ser humano y cómo altera nuestras el consumo del alcohol. Y también las ciencias sociales explican de que el alcoholismo es un problema, cómo afecta las interacciones sociales, cómo afecta las relaciones que se tienen en la familia, el excesivo consumo de alcohol. Y posiblemente la etnografía explicará que el alcoholismo es un problema cultural. Existe toda una cultura alrededor del alcohol porque es el primer siempre invitado para toda fiesta, para el bautizo, primera comunión, matrimonio, divorcio, siempre está presente el alcohol. Gana la liga, pierde el Aucas, está el alcohol. Entonces, hay una cultura alrededor del alcohol. Entonces, mire, con la multidisciplinariedad, el estudiante va a tener una mayor comprensión sobre el alcoholismo, pero visto desde diferentes ópticas, ¿sí? Eso está bueno. Esto está bien, pero no nos quedemos ahí. Demos un pasito más a través de la interdisciplinariedad. ¿Qué significa este prefijo inter? Quiere decir entre, ¿cierto? Cuando usted coge un bus interparroquial, no es que el carro se da las vueltas en la parroquia, no, va entre una parroquia a otra parroquia. Cuando coge un bus interprovincial, va entre una provincia a otra provincia. Interdisciplinariedad, que va entre una disciplina a otra disciplina. Entonces, de igual manera, se debe partir ¿de qué? De un problema. Se debe formular un problema al cual, por favor, si me ayudan con el micrófono, me parece María José. Para resolver este problema, las asignaturas ya no están sueltas, ¿sí? Las disciplinas ya no están sueltas como en la multidisciplinaridad, sino empiezan a conectarse entre sí. Y al conectarse entre sí, comparten conceptos, comparten criterios, comparten objetivos, comparten métodos. Ojo, pero mire cómo está el gráfico. Cada una de las disciplinas no pierde su autonomía, ¿sí? Es decir, queda un espacio para desarrollar lo propio de cada disciplina. Se juntan las disciplinas ¿con qué? Con la finalidad de resolver este problema, ¿sí? Un paso más de la interdisciplina, algún sitio lo permita, haremos la transdisciplinariedad. Aquí mire, las disciplinas 1, 2, 3, 4, las disciplinas prácticamente se han fusionado, ¿sí? Y han perdido su autonomía, su independencia. Y por lo tanto, se ha generado una nueva disciplina más compleja y más contextualizada, que incluso esta nueva disciplina se nutre de otras fuentes, de fuentes empíricas no científicas, se nutren con criterios no solo de los especialistas, sino con los criterios de los diferentes actores. A ver, ¿sí han escuchado ustedes de las neurociencias? Sí. Está de moda hablar de neurociencias. ¿Qué son las neurociencias? Son ciencias transdisciplinarias. Es decir, lo que nos da la neurociencia es una fusión de conocimientos de la psicología, de la neurología, de la química, de la informática, de la física. ¿Sí? ¿Han escuchado, por ejemplo, ustedes la nanotecnología? La tecnología que maneja lo más pequeñito hace que los dispositivos sean más pequeños, más enanos,
Y eso es la nanotecnología, la tecnología Claro, micro. claro. Nano es una Tecnología nano. medida, ¿no es cierto? Lo Sí. nano es más pequeño que lo micro. Claro, nano equivale a 10 a la menos 9. Claro, los submúltiplos son deci, centi, mili, micro, nano, pico, femtoato. El nano 10 a la menos 9. Entonces, sí, ahora se trata de entender el fenómeno a nivel átomo y molécula. Y por lo tanto se puede, mira, dentro de psicología, para el estudio de psicología, ahora hay los superconductores de interferencia cuántica, que trata de entender el fenómeno psicológico a nivel de los átomos y moléculas que están dentro de las neuronas. Y ahora hay muchos dispositivos, por ejemplo, que unos nanobots que reparan las maquinarias, los automóviles, etc. ¿De dónde sale esta nanotecnología? Fusionando la biología, fusionando la física, fusionando la informática. ¿Y qué nos han dado como resultado? Nuevos productos, nuevos conocimientos, otras alternativas que antes, cuando la física solita estaba, jamás se le hubiese ocurrido. Cuando la biología solita se encontraba, jamás se le hubiese ocurrido. Pero cuando se fusionaron estas ciencias y generaron estas ciencias transitorias, ahora tenemos nuevas explicaciones, nuevos productos, otras alternativas. O sea, algún día deberíamos llegar a esto. Pero para llegar a la transdisciplinariedad, primero hay que pasar, probar y perfeccionar la interdisciplinariedad. Con este esquema van a entender completamente la interdisciplinariedad. Entonces, mire, ¿qué tenemos aquí? Todo parte de un problema. Es decir, no puede trabajar en interdisciplinariedad mientras no se identifique cuáles son los problemas que se convierten en un proyecto integrador de saberes. ¿Sí? Entonces, alrededor de este problema que puede surgir de la ciencia, que puede surgir de la sociedad, que puede surgir de la naturaleza, que puede surgir de las inquietudes de los estudiantes, que puede ocurrir de los eventos desencadenantes. ¿Sí? Este fenómeno de la pandemia nunca lo imaginamos y jamás estuvo en el currículo, pero ocurre a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel local, que no pueden pasar inadvertidos. Se los debe tomar para resolver estos eventos. Entonces, para resolver este problema, cada una de las asignaturas aporta con diferentes destrezas indispensables, las destrezas con criterio de desempeño, ¿sí? Para entender y resolver este problema. Pero, como decía, no es que cada uno por su cuenta. Mire cómo está en el esquema. Cada una de las asignaturas están conectadas entre sí. La matemática conectada al lenguaje, a las ciencias sociales, la educación física, la educación artística, a las ciencias naturales. ¿Sí? Ahora, de este problema integrador de saberes, ¿sí?, se desprenden algunos subproblemas que pueden estar en la sociedad, en la naturaleza o donde o los eventos que ocurren. Con un ejemplo aclaremos esto. Mire, este ejemplo se me ocurrió cuando hace unos años a mi hijo le han dado de deber hacer un proyecto interdisciplinario. Pero lastimosamente el profesor nunca le explicó de qué trataba el proyecto interdisciplinario, así que yo le estuve explicando. Entonces, mientras yo le explicaba, él se estaba cepillando los dientes. Y mientras se cepilló los dientes, él tenía la llave del lavabo abierta. Entonces yo le tomé el tiempo, se demoró 2 minutos y medio en cepillarse. Y en esos 2 minutos y medio corría y corría el agua. Cuando
estuvo mucho. Vamos a ver si no estuvo mucho. Entonces, cogimos una tina, le abrimos más o menos en la misma intensidad que caía el agua y tomamos el tiempo los 2 minutos y medio. Ya casi se llenó la tina, le digo, esta es la jarra, una jarra de litros, fuimos contando 1, 2, 3, más de 8 litros ocupó en cepillarse los dientes. Entonces, descontando lo que realmente debió ocupar, le digo, desperdiciaste 8 litros. Digo, a ver, como tú haces eso 3 veces al día, multiplica 8 por 3, 24. Y si eso haces todos los días del mes, 24 por 30, como ya empezó a cientos de litros. Y si eso haces todos los días del año, multiplica 24 por 365, ya empezó a salir miles y miles de litros. Y digo, y si eso hacen todos los compañeros de tu curso, ¿cuántos son? 35, a ver, multiplica por 35. Y si eso hacen todos los compañeros de tu colegio, ¿cuántos son en tu colegio? 1.400, multiplica por 1.400. Y si eso hacen todos los habitantes de la ciudad, a ver, de Quito, 2.200.000. Entonces, mire, la matemática no es para aprender matemáticas. La matemática es la herramienta cognitiva más importante para entender un problema, para dimensionar un problema. Entonces, ya con los cálculos matemáticos, ya no tuvo el criterio de que desperdició poquito. Ya entendió de que se desperdicia una inmensidad de cantidad de agua con esa mala práctica. Entonces, en función de esa experiencia, se me ocurrió poner este problema, de que las fuentes de agua dulce, que son aptas para el consumo humano, se están agotando en el planeta. ¿Sí? Entonces, realmente para entender este problema, la matemática tiene que brindar algunas destrezas para realizar cálculos de multiplicación, medidas cúbicas y entender realmente de cuánto entendemos que estamos desperdiciando y cuánto se está agotando y cuánto se requiere para todos los casi 7.000 millones de seres humanos que vivimos en el planeta. Sobre esto ya existe información, entonces lengua y literatura aborda la destreza de analizar textos científicos. Y en estos textos científicos hay muchos que hablan sobre las fuentes de agua dulce. Y también, perdón, en lengua y literatura aborda las destrezas que se refiere a redactar textos argumentativos para persuadir y convencer a las personas sobre cambiar sobre sus prácticas de desperdicio. Entonces, ciencias naturales aporta con la destreza de identificar las fuentes de agua dulce en el planeta, qué aguas subterráneas, qué aguas superficiales, etc. También en ciencias sociales, ahí tiene una destreza que es identificar los organismos gubernamentales que proveen los servicios básicos, en este caso, la provisión de agua. Y el profesor de educación artística dice, el agua en movimiento produce diferentes formas y formas artísticas. En Quito tenemos un museo del agua, en donde ahí nos enseñan muchas formas que puede adoptar el agua cuando está en movimiento. Y el profesor de educación física dice que es indispensable la utilización del agua, la hidratación, cuando se realiza una actividad física. Entonces, mire, cómo desde las diferentes asignaturas se puede llegar a entender el fenómeno del agotamiento de las fuentes de agua de una manera compleja e integral. Entonces, no es solo que ya no va a haber agua. Entonces, de este problema del agua se desprenden otros subproblemas. Entonces, ¿qué hay que hacer con los métodos de potabilización? ¿Bien? Si ya no tenemos agua dulce, entonces, ¿qué tocará? Optar por métodos de desalinización, etc. ¿Y qué va a pasar si el agua dulce cada vez es más escasa? ¿Nos darán al mismo precio? No, las planillas de agua
Si vea por la pandemia no suben en las planillas de agua, no será cuando el agua realmente sea escasa. Y de esta situación, ¿quiénes se van a afectar? ¿Los ricos se van a afectar con la subida del agua? No. ¿Cuáles son los sectores sociales que verán afectados? Y si no se tiene fuentes de agua aptas para el consumo, ¿qué enfermedades están implicadas? ¿Sí? Entonces, todo esto, entenderle a un fenómeno en toda su complejidad, se logra a través del aporte de las diferentes asignaturas. Ahora, ¿cómo hacerlo? Bien, nosotros tenemos esta lógica disciplinar y es importante que tengamos esta lógica disciplinar. Es decir, el profesor primero debe dominar su disciplina. Solo el profesor que domina su disciplina es capaz después de romper la lógica disciplinar para adaptar ¿a qué? A una organización curricular por problemas. Entonces, se plantea su problema 1. Entonces, como conoce la disciplina, dice, no, entonces esta destreza puede aportar al problema 1, al problema 2 y al problema 4. Esta destreza 3 puede aportar al subproblema 1. La destreza 6 puede aportar al problema 3. Entonces, eso lo puede hacer porque el profesor domina cada una de sus destrezas. Entonces, se requiere dominio disciplinar y el que domina su asignatura es capaz de romperle y saber cómo aporta a cada uno de sus problemas. Aquí en esta diapositiva usted va a ver, le encuentra que algunas están con X. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que sí, efectivamente, algunas destrezas no van a aportar a ningún problema. No quiere decir que esas destrezas ya no las va a desarrollar. ¿Se acuerdan que les había dicho que en la interdisciplinaridad las disciplinas no pierden su autonomía? Tienen todavía un espacio propio, ¿para qué? Para desarrollar estas destrezas que no empatan con ningún problema. Para desarrollar estas destrezas que son propias de esa asignatura o de esa disciplina. Una herramienta que nos ha servido bastante bien a nosotros para planificar la interdisciplinariedad es esta matriz de interconexión de destrezas. Pero aquí es donde yo tengo una tremenda preocupación. ¿Realmente estamos trabajando destrezas o estamos trabajando contenidos? A ver, se van a imaginar que yo soy su profesor y les mando de deber que me realicen un análisis de un video X, ya, de una película cualquiera. ¿Sí? Entonces, ese es el deber. ¿Bien? Miriam Arcos, ¿qué me presentaría usted? Me presentaría el resumen, análisis de del video. Ya, gracias. Viviana Sánchez, si le mando a hacer el análisis de un video, ¿qué me presentaría usted? Primero observar el video, después informarme sobre el tema que quiere el profesor que investigue y por último entonces ya procedería a construir un resumen. Y ya me presenta el resumen. Ligia, ¿qué me presentaría usted? Bueno, obviamente primero observo el video, razono, analizo y pongo una conclusión. Ya, me da la conclusión. Silvana, ¿qué me presentaría usted? Yo observaría el video, lo analizaría y generaría un criterio, un análisis crítico, que es lo que usted me está preguntando. Bueno, miren. Hasta aquí el profesor va a recibir 4 tareas diferentes, ¿no es cierto? Una persona me va a entregar un resumen, otra persona me va a entregar el criterio, otra persona me va a entregar la conclusión y otra persona también el resumen, ¿no es cierto?
Y no hay problema que el alumno presente cualquier cosa, porque el profesor tampoco sabe lo que es el análisis. ¿No es cierto? Entonces, como el profesor no sabe en qué consiste el análisis, acepta cualquier cosa. Ya, me trajo el resumen, bueno, vale el resumen. Usted me trajo el comentario, bueno, vale el comentario. Usted me trajo una conclusión, ya, démosle, póngale. Claro, porque el profesor tampoco sabe lo que es cada una de las destrezas. Y ese es el problema a nivel nacional. Claro, el ministerio nos lanzó la propuesta, desarrollen destrezas. Jamás nos explicó cómo se debe desarrollar las destrezas. Y encima de eso no nos ayuda, nos pone un libro de la reforma donde tienen unas destrezas incomprensibles. Destrezas de un párrafo de 5 o 6 líneas que toca hacer un trabajo de traducción a ver qué quieren que desarrollemos. ¿Sí? Y que muchas destrezas no son destrezas, son actividades y están mal planteadas. Entonces, este es el problema nacional. Los profesores, primero, no hemos desarrollado las destrezas, no sabemos en qué consiste cada destreza y por lo tanto, ¿qué hacemos? Desarrollamos lo que sí sabemos. ¿Y qué es lo que sí sabemos? El contenido. Entonces, en noveno de básica, me parece, hay una destreza que dice, analizar los factores de la desertización antrópica en la región amazónica desde la identificación, descripción, comparación y relación de los factores. Vea, todo un combo, 8 destrezas ahí mismo. ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Y entonces el profesor, pobre profesor, a lo que ve se dice, Dios mío, en lo que me he metido. ¿Y ahora qué hago? Lo único que entiende dice, a ver, estos factores de desertización. Ya, eso voy a dar. ¿Sí? Y dan los contenidos de la desertización del suelo. ¿Sí? Entonces, realmente creo que en el Ecuador no estamos desarrollando destrezas, y menos con criterio de desempeño. Seguimos desarrollando contenidos. ¿Sí? Entonces, como digo, nadie da lo que no tiene. Entonces, ¿qué nos toca primero a los profesores? Primero, desarrollar las destrezas en nosotros, ¿sí? Tener claro qué significa analizar, qué significa sintetizar, qué es comparar, qué es inferir, qué es interpretar, qué es describir, qué es observar, qué es relacionar, ¿sí? Y cuando nosotros tengamos bien claro qué es y cuál es el proceso, porque la destreza es un proceso mental, hay que seguir un conjunto de pasos para analizar. Hay que seguir un conjunto de pasos para relacionar, un conjunto de pasos para interpretar, un conjunto de pasos para describir. Ahí realmente lograremos desarrollar las destrezas. Ahora, ahí me hablaban de la taxonomía de Bloom. ¿Sí? Eso es otra cosa, eso ya viene a ser los niveles cognitivos en los cuales nosotros vamos desarrollando. Y normalmente nosotros nos quedamos en el nivel más bajo, que es conocimiento. ¿Sí? En el nivel conocimiento el alumno se aprende tal cual como lo dijo el profesor, pero ¿qué tanto comprendió? Entonces hay que pasar del conocimiento a la comprensión, a la aplicación, el análisis, la síntesis, la evaluación. Y se incorporó ahora una nueva categoría que es la creación. Pero estamos quedando solo en el primer nivel, en el de conocimiento. ¿Y por qué no pasamos? Porque nos falta desarrollar las destrezas. Incluso de las destrezas más básicas, la observación, no sabemos observar. Y observar no es mirar. Dice, sí, yo les dije, a ver chicos, observen, ya desarrollé la destreza de observación. No, es un proceso mental que se tiene que hacer para desarrollar la destreza, no es solo mirar. Entonces, cuando por ahí están algunas hermanas, cuando les di el curso a los vicerrectores y a los rectores, y el tema era sobre innovación educativa. Les decía, antes de meterse a innovar, preocúpense por la base. ¿Sí?
Preocupémonos, ¿cuál es la base? Que efectivamente los docentes sepan desarrollar destrezas. Después de que puedan desarrollar destrezas, ahí sí busquemos alguna otra innovación. ¿Sí? No podemos nosotros construir el segundo piso si no tenemos los cimientos bien puestos. ¿Sí? Siguen ingresando, algunos siguen ingresando y algunos se están yendo, pero bueno. Continuemos. Entonces, en todo caso, si no pueden poner las destrezas, ponga aunque sean los contenidos. ¿Sí? Entonces, para este es su problema, ¿qué contenido aporta cada asignatura? Y este cruce de interconexión va a ver cómo les ayuda a la planificación. Ahora, cuando se implementa una innovación, genera algunos cambios. Y uno de los cambios también es en la planificación. ¿Sí? Se tiene que modificar el formato de planificación. Yo personalmente soy enemigo de esas planificaciones largas, esas planificaciones de 6, 7 hojas, que bestia cómo nos atormentan a los profesores con esas planificaciones. Por eso muchos profesores prefieren solo cambiar el año. ¿Sí? Cogen la misma planificación del año anterior, le ponen el año y presentan eso, ¿no es cierto? Y normalmente esas planificaciones ambulosas, ¿para qué son? Solo para presentar a la autoridad. Ya, ahí está, que no moleste. ¿Sí? Cuando la planificación realmente es un documento que uno debe tenerlo a la mano todos los días y debe estar con borrones, con tachones, porque para eso es la planificación, para que le esté acompañando al profesor, no para que esté guardadito en el escritorio del vicerrector. Pero es que también esas planificaciones largas e infuncionales, yo prefiero las planificaciones tipo tanga. ¿Sí? ¿Cómo es una planificación tipo tanga? Es cortita y permite ver todo, ¿no es cierto? Asimismo, debe ser una planificación en una hoja, ¿sí? Cortita, pero que en esa hojita permite ver todo lo que el profesor quiere desarrollar en esa unidad didáctica. ¿Para qué estar en un montón de hojas? Entonces, yo sí prefiero planificaciones tipo tanga, cortita. Entonces, para que la interdisciplinaridad sea mucho más funcional, también hay que modificar el formato de planificación y hacerlo mucho más amigable. Tipo tanga siempre funciona. ¿Sí? Bien. Ahora, no es fácil la interdisciplinaridad. ¿Sí? Requiere algunos elementos, algunos requisitos, algunas condiciones y algunos comportamientos para aplicar la interdisciplinaridad. El uno ya les había indicado. El dominio de la disciplina. Es decir, el profesor de matemáticas debe dominar la matemática y todo el programa de matemática para poder romperlo para hacer la interdisciplinaridad. El profesor de sociales debe dominar las ciencias sociales. Ojo, no digo que debe dominar las ciencias sociales de 9º año. Cuando yo era vicerrector y hacía el distributivo y de pronto me atrevía a cambiarles de año, decía, ¿cómo me va a hacer eso? Yo soy especialista de matemáticas en 9º año. 14 años he dado matemáticas en 9º año y ya soy especialista. Decía, no, tú no eres especialista, tú eres un limitado para 9º año. ¿Sí? Porque después de 14 años ya se olvidó de las ecuaciones y inecuaciones que se ve en bachillerato. ¿Por qué? Porque toda la vida se pasa dando solo los ejercicios de 9º año. Yo recuerdo una estudiante que el profesor de la universidad les había mandado unos ejercicios de regla de 3 compuesta y no se acordaba cómo. Entonces dijo, no, mis profes del colegio. Fue al colegio, buscó al profesor de 6º curso de matemáticas y ya no sabía. ¿Por qué? Porque estuvo dando 20 años matemáticas de 6º curso y ya se olvidó cómo calcular una regla de 3 compuesta. ¿Sí? Es el problema cuando les tenemos a estos especialistas mucho tiempo en
en un solo año. ¿Sí? Hay que irles rotando poco a poco. ¿Sí? Siquiera cada 4 o 5 años hay que rotarles para permitirles que tengan un conocimiento más global de la matemática, de la lengua y literatura, de las ciencias sociales y de todo. ¿Sí? Entonces, se requiere ese conocimiento, dominio de la asignatura. Debe abordar la problemática desde un enfoque holístico, es decir, que nosotros debemos tener una visión mucho más amplia del fenómeno para poderlo abordar desde los diferentes componentes. Esto es lo holístico. Y también se requiere para la interdisciplinariedad la formación del pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a aceptar lo que nos digan, ¿sí? Y no a buscar otras alternativas, no hacer una evaluación de los hechos. Por eso nos creemos de todo lo que nos mandan en el WhatsApp. Ñaña, ñaña, ve, ya encontraron la cura para el COVID. Dice, está la pastilla y ya te curas. ¿Serio? ¿Y cómo así? ¿Dónde sacas? Me mandaron al WhatsApp. Creemos en cualquier cosa que nos mandan al WhatsApp. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay un pensamiento crítico. No les enseñamos a qué, a contrastar la información. Con la interdisciplinariedad se supera esta dicotomía en que, a ver, ¿qué es primero? ¿La gallina o el huevo? ¿Qué es primero? ¿La teoría o la práctica? No, la teoría porque sin teoría no se puede hacer práctica. No, primero es la práctica porque de la práctica sale la teoría. No, ya no necesitamos estar peleando en eso, porque en la interdisciplinariedad se vuelve un continuo, ¿sí? Teoría, práctica, teoría, teoría, práctica, teoría. Y la teoría se hace praxis y la praxis se va generando teoría. Y otro requisito que es el más difícil, porque tiene que ver con las actitudes del ser humano, es abandonar esa individualidad. Y para abandonar esa individualidad implica que yo debo valorar el conocimiento de mis otros compañeros y entender de que mi asignatura no es la única importante. De que para resolver un problema todas las asignaturas son importantes porque todas las asignaturas aportan a la resolución del problema. Por lo tanto, yo no he sido la única Coca-Cola en el desierto. Y que lo que los compañeros aportan es importante. Y también me permite aprender de los compañeros. Mire qué importante en la universidad, cuando hacemos este trabajo interdisciplinario. Entonces, el profesor de psicología general aprende del profesor de bases biológicas. El profesor de bases biológicas aprende del profesor de neuroanatomía. El profesor de neuroanatomía aprende del profesor de psicología del desarrollo. El profesor de desarrollo aprende del profesor de psicotecnia, porque estamos compartiendo algunos conceptos, ¿sí? Y no nos quedamos siempre en los conocimientos de mi misma materia. Antes de esto, permítanme ponerles un videíto. Denme un segundito. Hasta yo activarle el video, vamos a hacer una pausa. ¿Sí? Recuerden quienes Profe, Sí, por profe, favor. buenas tardes, Linda. mil disculpas. Nosotros tenemos normalmente clases hasta las 5:30. Hoy es más tiempo. Entonces ya me está diciendo que me pasé. Bueno. O sea, no, solo le estoy preguntando, mil disculpas, Ya. solo quería saber si... Le cuento que exactamente en 7 minutos voy a terminar. Okay. ¿Sí? Ténganme paciencia. Quiero terminar con un video, ¿de acuerdo? Les va a gustar el video, está muy bonito. Así que denme un segundito. Vaya.
Mientras tanto pueden conversar, no hay ningún problema. Bien. Ya le encontré. Hoy estuve haciendo reciclaje de todos los documentos de mi escritorio y le había guardado bien. Bueno, a ver, quiero compartirles este pequeño video. ¿Sí? ¿Sí se ve el video? Ya, ahora sí. Las dos personas es más confiable. ¿Cuál de estas dos personas es más espiritual? Una de estas dos personas robó en el supermercado. ¿Quién fue? Un estudio de la Universidad de Goldshams, realizado a más de 45,000 personas, demostró que tardamos menos de un segundo en aceptar o rechazar a una persona en nuestro primer encuentro. En menos de un segundo, nuestra mente ya sabe si esa persona nos cae bien o no, si queremos que se acerque o se aleje, que hable o que calle. La decisión, te quiero, no te quiero, confío en ti, no confío en ti, me atraes, no me atraes, está fundamentada por una enorme cantidad de argumentos que hemos ido acumulando a lo largo de toda nuestra vida. Vivencias, relatos, conversaciones, mitos, leyendas, verdades y mentiras. Estos días aquí en la Argentina oí una frase que me gustó mucho y quisiera hoy compartir con ustedes. Oí que alguien decía, el que se quema con leche ve una vaca y llora. Y yo pensaba, ¿por qué? La vaquita inocente comiendo la pasto y nosotros a su lado llorando. Es que el modo en el que cada uno de nosotros interpreta la realidad está condicionado por nuestra predisposición mental, que a su vez está condicionada por todas las experiencias del pasado. Hace un tiempo en el Himalaya, un monje me dijo, John, ¿tú has ido alguna vez a las islas de Hawái? No, le dije yo. Pero para ti existen. Sí, claro. ¿Y cómo sabes que existen si nunca las has visto? Bueno, pues porque las he visto en vídeos documentales y demás imágenes. De eso quería hablar, me dijo el monje. Gran parte de lo que creemos conocer no lo hemos conocido en primera persona, nos lo han contado. Entendemos el mundo a partir de imágenes, relatos
notas de prensa, películas y sobre todo los medios masivos de comunicación. Entonces, si nuestro modo de entender el mundo y de habitarlo depende de nuestras fuentes de información, más vale que sean confiables. Sin embargo, les traigo malas noticias. Un estudio de la Universidad de Malpensa sostiene que 3 de cada 4 artículos en la prensa contienen serias inconsistencias. Otro artículo afirma que 7 de cada 10 periodistas, en lugar de investigar, prefieren ver Netflix. Hay otro estudio que sostiene que un estudio afirma que los estudios podrían no ser del todo confiables. Bueno, a ver, por el tiempo vamos a quedar ahí. A ver, ¿qué impresiones tienen de este video? Por favor. Ya, pero primero, ¿qué impresiones tienen de lo que escucharon y vieron? Primero, ¿sí saben lo que es un TEDx? Por favor, que se complete el video, por favor. Ya, espera un ratito, sí, pero Son de charlas. esta parte. El TEDx es una organización internacional que se dedica a la capacitación. Van por las ciudades más importantes de cada país y obviamente invitan a los profesionales más connotados de determinados campos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que podrían decir de esta conferencia que estaba dando el señor? ¿Alguna idea que les llamó la atención? ¿Puedo hablar? Sí, por favor, Silvana. Ya, que el modo de interpretar que tenemos de la realidad está basado en predisposiciones mentales nuestras y que en gran parte pertenecen a ni siquiera vivencias nuestras, sino a lo que hemos visto, hemos escuchado, nos han contado y que no siempre eso tiene un alto grado de veracidad. Entonces, hay digamos que varios paradigmas se generan paradigmas con respecto a la realidad. Ya, por eso hay muchas personas que dicen, oye, ¿te gusta el cuy? Dicen, no, qué horrible. ¿Has probado? No. Entonces, si no has probado, ¿cómo sabes que es horrible? Me han dicho, me han contado, o parece que es feo. Bien. ¿Qué más? ¿Qué me pueden decir del facilitador de esa conferencia? Estaba disfrazado. ¿Estaba disfrazado de qué? De viejito, porque era una persona joven, pero tiene su maquillaje de viejito. Ya, gracias por arruinarme el asunto. Pero eso yo lo observé. Vamos a ver entonces la continuación. Y finalmente, hay un estudio de la Universidad de Waterford que sostiene que ningún dato de los que fueron ofrecidos en esta charla son ciertos, que quien les habla no tiene 80 años, sino 33, que no nació en Estados Unidos de Norteamérica, sino en Argentina, que no es un académico, sino un actor. Y el estudio concluye diciendo que vivimos demasiado convencidos y convencidas de que nuestro modo de ver el mundo es la posta.
Dios mío. Bien observadora No, es que la compañera, felicitaciones. Sí. A usted ya les llegó el WhatsApp, ¿no es cierto? No, no les quede esa sensación de que vivimos engañados. Sí, por eso es importante no Ahorita confiarnos mismo. siempre de tanta cosa, pero Si tenemos acaso, que ser usted sí muy es profesor. observadores. Por eso es súper importante la observación. Ya. Cuando se trabaja disciplinarmente, cada profesor igual le puede meter el cuento al estudiante. ¿Sí? Y posiblemente el estudiante nunca se entere si el profesor le dio lo que es correcto o lo que no es correcto, se inventó o no se inventó. ¿Sí? Cuando trabajamos en interdisciplinaridad, esto se frena. Claro. Porque el profesor ya no da lo que puede, ya no da lo que cree, sino da lo que debe. Entonces, esa es una gran ventaja que hemos avanzado mucho en la universidad al trabajar interdisciplinariamente. Porque nos autorregulamos y sabemos qué es lo que se debe dar. Usted sabe que cada uno de los profesores manejamos nuestro currículo oculto. Y en ese currículo oculto damos ciertas cosas que nos interesa o que tenemos un interés personal de que sepan o que manejen ciertos criterios. Muchas veces les inducimos a los estudiantes que deben pensar como yo pienso. ¿Sí? Entonces, cuando trabajamos en interdisciplinariedad, sí permite contrastar la realidad que le enfoque el profesor, porque lo que decía ahí es muy cierto. Gran parte de lo que nosotros conocemos no lo hemos vivido, no nos consta. Gran parte de nuestros conocimientos es lo que nuestros profesores nos han dicho durante nuestra vida y de pronto no nos consta y lo andamos repitiendo. ¿Sí? Con la interdisciplinaridad sí se contrasta esa realidad. Y finalmente, para terminar, ¿dónde está? Un maestro sabio, el profesor mío de la universidad, siempre nos decía esto. Es un error creer que existe una sola explicación para las cosas. Y un error mayor es creer que esa única explicación es la mía. ¿Sí? En este mundo complejo no puede existir una sola explicación. Y mucho menos andar en la vida creyendo que solo lo que yo pienso, solo lo que yo sé es lo único valedero. Cuando trabajamos en interdisciplinariedad, borramos esta situación y entendemos lo importante que es aprender de otros. ¿Mm? Y espero que algo hayan aprendido en esta situación de compartir alguna experiencia. Bien, esa es la primera parte. ¿Sí? Porque la interdisciplinariedad se ancla en el aula, se cristaliza y se materializa en el aula a través del aprendizaje basado en proyectos. Es decir, la forma práctica, cómo llega la interdisciplinariedad al aula, es a través de del aprendizaje basado en proyectos, que eso es motivo de otra capacitación que me imagino que está programado por Soluciones Educativas. De mi parte, un gusto volverles a ver a algunos que ya nos hemos visto y conocerles a otras personas. Gracias, Javi. Yo te agradezco un mundo. Créeme que de una u otra manera este tema es una de las posibilidades que el Ministerio de Educación está planificando o no, ya está planteando para el próximo año lectivo en la Sierra, porque se debe trabajar en el tema de la virtualidad en interdisciplinaridad. Creo que tenemos que romper el paradigma de la disciplinaridad. Es imposible trabajar en la virtualidad en disciplinas y tenemos que ir integrando proyectos interdisciplinares. Y este creo que ya es, por lo menos, creo que la proyección más sabia que el Ministerio de Educación ha tomado. Nosotros hemos venido trabajando ya este tema de recursos y encuentros y capacitación y creo que han escuchado nuestras voces o creo que han escuchado, nos están vigilando, porque creo que el Ministerio va tomando en consideración algo en lo que nosotros ya nos hemos puesto en formación con muchos directivos de docentes a nivel nacional en estos meses. Creo que de una u otra manera sí me gustaría no justificar, ¿no? El tema, el por qué se planificó, está dentro de la programación,
Yo creo que como directivos es imprescindible trabajar en esto y fortalecer con nuestros docentes este trabajo interdisciplinario y también pues hacer un pequeño llamado, clamado a las personas que estuvieron como un poquito descontentas del tema o que se iba a trabajar solo en herramientas digitales o que se ha pasado el tiempo. Yo mejor quiero agradecer todos los comentarios que nos han puesto aquí. Gracias, en verdad. Esta es una primera parte y creo que después vamos a trabajar aprendizaje basado en proyectos la próxima semana, porque hay que conectar los recursos virtuales con un contexto obviamente formativo y un contexto obviamente técnico y pedagógico. No es pedagógico hacer virtualidad, porque estaríamos haciendo lo mismo que hacíamos en la presencialidad, ¿no? Improvisando educación, haciendo las cosas en el mismo estilo cuando hay un fundamento teórico, científico que tenemos que fundamentar de cómo funciona la virtualidad en el manejo de proyectos y en el trabajo interdisciplinario. Yo quiero agradecerte, Javi. Sí, como me dices aquí, Silvana, es excelente, es necesario romper paradigmas, gracias, en verdad, en este sentido, ¿no? Yo quiero agradecerte, Javi, por el trabajo, por la exposición, y a todos, pues, obviamente, por este tema. Muchos chicos no pudieron conectarse hoy día, estaban en graduaciones, y mañana creo que también van a estar en este tema, creo que les ha cogido, mucha gente nos pidió mil disculpas por no poder conectarse, pero las grabaciones está subida la grabación ya de la segunda sesión que tuvimos ayer en la página web, para que ustedes tengan todos los documentos que luego les vamos a cargar y toda la gestión videográfica de estos encuentros, ¿ok? Un abrazo a todos, bendiciones y gracias, Javi, te agradezco siempre ese gran trabajo que haces. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto, gracias por sus comentarios. Muchas gracias. Javier. Gracias. Tema. Excelente tema. Gracias.